Bienvenidos a este Open. Vamos a presentarnos primero con Ali. Acá la ven también en pantalla, es alumna de la cátedra, de mi cátedra. Vamos a presentarnos un poquito. Mi nombre, para los que no me conocen, quizás hay algunos alumnos, creo que sí. Soy Laura Balopi, soy docente de la universidad hace ya casi 20 años, este es el año número 20, de la carrera de diseño de indumentaria. Trabajo y desarrollo también dentro del mismo rubro otras actividades, en otras marcas de indumentaria y de cuero también. Trabajo en otras instituciones y en esta universidad doy, como les dije, hace casi unos 20 años, las materias de diseño, que es la materia troncal, diseño 1 de introducción, ¿sí? Recibo a los ingresantes, y en diseño 2, ya quizás con algunos de esos mismos ingresantes doy lo que tiene que ver con la introducción ya al diseño en sí, a la prenda en sí. En esta serie de Open que voy a dar, ayer justamente hablamos de ilustración, también doy materias de ilustración llamadas Taller 1 y Taller 4, en donde desarrollamos identidad sobre lo que es el dibujo. Ayer justamente me dediqué a eso y hoy y mañana vamos a estar hablando sobre la identidad textil, la intervención en el textil. En este caso vamos a hablar de lo que es la introducción, ¿sí? De cómo lo damos en la cátedra. Siempre hablo en plural porque trabajo en equipo, me gusta trabajar en equipo, capacito no solo a alumnos, sino también a docentes, que hoy por suerte en la universidad hay muchos docentes capacitados justamente por la cátedra en donde estoy trabajando, en mi cátedra. Y con ellos trabajamos mucho la intervención de lo que son los textiles. Hoy vamos a ver algunos ejemplos y cómo comienzo de alguna manera a trabajar sobre la modificación de los textiles, ¿sí? Originales, los textiles comunes, y enseñarles las partes o las situaciones básicas de lo que es una intervención. Los diferentes tipos de intervención, las más conocidas, ¿sí? Para los que por ahí manejan más el rubro textil, seguramente ya lo conocen, ¿no? Las distintas formas de plegar, que a mí me sirve y de alguna manera para desarrollar después lo que finalmente la semana que viene, el viernes de la semana que viene, doy como método en lo que es prendas plegables, ¿no? Que ya en la cátedra nos conocen bastante por trabajar sobre ese método que tiene que ver con... Qué lindo, Mírica. Hola, Dana, ahí estamos, se ve que se le activó, pobre. Bueno, ahí va. Lo que nosotros trabajamos como moldería no tradicional, ¿sí? Y, a ver un momentito, voy a ver si... Ahí va, listo. Y justamente lo que hacemos es una serie de eslabones que como resultado final terminamos en una prenda, ¿sí? Con moldería no tradicional, a través de los diferentes puntos que vamos enseñando en la materia diseño 1, ¿sí? Alison, ahí como la ven en pantalla, es una alumna, una excelente alumna de este cuatrimestre de mi cátedra, con lo cual también va a estar presentando un poquito el trabajo que dio justamente hoy conmigo. Estamos en el 50%, que significa que estamos en la evaluación de medio término, y va a contarles ella justamente lo que estuvieron viendo, lo que estuvimos viendo este cuatrimestre. La idea es que durante el tiempito que estemos juntos hoy conozcan un poco cuáles son los principales métodos de intervención textil. En síntesis le podemos llamar los diferentes tipos de plegados, ¿sí? Que tiene que ver con acumulación, ¿sí? de tela, diferentes tipos de acumulación, conocer lo básico, y después empezar a observar un poquito cuáles son los desarrollos, ¿no? En cuanto a la experimentación, que surgen obviamente y que podemos volcar en una prenda.
nosotros hablamos de texturas, en realidad cuando hablamos de la superficie, de lo que es un textil, ¿sí? Y esa sensación que da el tacto, ¿no? Que puede ser áspero, que puede ser rugoso, que puede ser suave, ¿sí? Que puede dar la sensación de algo más rígido. Por lo tanto, sí, obviamente trabajamos sobre ciertos experimentos más adelante que tiene que ver con eso, pero hace unos cuatrimestres atrás decidí empezar por lo básico, por lo ancestral, por quizás contar un poquito algo que por ahí no se tenía muy en cuenta, que son los diferentes métodos, ¿no? De estos tipos de plegados. Vamos a ver un poco el tema de lo que es tabla, frunce, lisado, drapeado, pinza, ¿sí? Esto lo va a contar un poco Ali, que es la que hoy estuvo también mostrando en su proyecto. Vamos a ver un poco qué es a través de ella y después yo les voy a mostrar un poco algunas imágenes como disparadores, ¿sí? De lo que tiene que ver un poco con eh, la parte creativa, ¿sí? Y la parte resolutiva y cómo utilizar de alguna manera estos pliegos. Y después sí vamos a ver algunos trabajos de alumnos que me interesaba mostrarles eh, más que nada para fortalecer un poco esta parte creativa que a veces queda como trunca, ¿no? Vamos a ver un poquito a Ali, si querés presentarte y mostrar tu trabajo, lo que hicimos y después lo desarrollamos. Hola, Hola yo soy Ali. Alison Paz. Como decía Laura, soy estudiante de su cátedra. Yo también estudio, o sea, estudio diseño de vestuario y estoy en mi segundo cuatrimestre, así que voy a elegir estar con ella. Así que les voy a estar mostrando lo que son mis intervenciones. En la cátedra nos muestran al principio lo básico y después te va reforzando toda la idea de ir deconstruyendo cada una, los distintos usos que tiene cada una, y abriendo un poco más la mente en cómo podemos ir usando y después desarrollando cada una de estas intervenciones. Primero, para explicar un poco qué es una intervención textil que vamos a ver ahora, es un poco, como digo, jugar con la tela para cambiar la apariencia. Podemos superponerla, por ejemplo, podemos cortarla, doblarla, coserla. ¿Y para qué se usa? Para distintas cosas. Lo podemos usar tanto para los detalles, para cambiar las siluetas, por ejemplo. Pueden ser para eh, afinar alguna forma, para esconder algo de repente. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que son las pinzas. Nosotros ya, como dije en mi segundo cuatrimestre, empezamos a ver moldería y empezamos a ver un poco más lo que son las pinzas, para qué se usan, por ejemplo, en las distintas blusas, en los corpiños. Y en la cátedra aquí te invitan a ir más allá, a poner las pinzas quizás donde no van, hacerlas quizás más largas, más cortitas, e ir un poco jugando con todo lo que es eso. En una prenda, si vamos a lo más anatómico, esto nos puede ayudar obviamente a que una prenda se asiente mejor al cuerpo. Por otro lado, tenemos ya lo que son las tablas, como he visto muchas veces en las faldas de colegio. También consta de pliegues que generalmente van cosidos arriba nomás, y y la idea es que estos también los podemos hacer más grandes, más chicos, al revés, y así ir creando distintos efectos en cada una de las prendas que vayamos haciendo, de las experimentaciones en este minuto de diseño 1 y diseño 2, que sería. Por otro lado, tenemos lo que son los volados, también de repente le llaman frunces, depende de la técnica que ocupemos. Eh, También esta usa el tema del recogido, que es otro tipo de intervención, y la mayoría de las veces ayuda, o sea, se usa como adorno.
Como dije antes, estos pueden ir obviamente superpuestos, pueden ser más grandes, pueden ser irregulares. Nosotros en la cátedra, en específico mi proyecto, vemos harto lo que es el tema de lo irregular, lo que sale de la silueta normal, lo oversize, por ejemplo. Y un tip mío es que aquí todo es la experimentación. O sea, yo voy probando, voy poniendo uno encima de otro, lo voy poniendo para acá, al revés, y ahí se van creando distintos efectos, como es por ejemplo el volado o los distintos frunces. Esto también obviamente nos va a crear distintos volúmenes, si es que deseamos como generar algún volumen en una falda, en una manga, en, en la parte de abajo de alguna blusa, etc. Después tenemos otro tipo de intervención que son las alforzas. Estos son pliegues más o menos como la tabla, pero mucho más chiquititos. Básicamente se ven en los detalles de las prendas, como sale ahí en la foto, en las camisas, blusas, también mucho en los puños para hacer un detalle. Yo, por ejemplo, lo estoy usando en mis diseños también para hacer distintos como detalles, y también se puede jugar mucho con lo que son las alforzas de distintas maneras. Hay muchos diseñadores muy famosos también que las ocupan, que experimentan mucho con ellas. Y eso. Y por último, una de mis favoritas, el tema del drapeado. Esta también es una intervención que se usa a través de los pliegues y se usa más que nada para darle el tema del volumen. Como les dije antes, las intervenciones como base están usadas para distintas cosas, como por ejemplo disimular, aparentar, por ejemplo, brazos más delgados, afinar las siluetas, pero hay que entender que hay muchas maneras de usarlas. Como puse ahí, existe Paul Poiret, que él las usaba de una manera muy experimental. El drapeado sirve para también crear volumen si es que queremos. Y bueno, nosotros básicamente lo que te entrega la cátedra son como las bases, y ahí nosotros vamos elaborando mediante el transcurso todo lo que es la intervención de estas, la experimentación con estas, eh, cómo las vamos desarmando y construyendo, y a la vez construyendo otro tipo de prendas o ya muestras que tenemos que hacer. Es más o menos eso lo que, lo que hacemos. Gracias, Ali. Bueno, muy bien, te felicito. Te sigo felicitando desde la mañana. Muy bien. Sí, gracias. Quédate conmigo acá y me ayudas también un poco. Bueno, un poco quería mostrarles también desde el lado de quien está hoy aprendiendo y un proyecto que por ahí que acaban de ver que no se le pidió a Ali, obviamente se pidió la intervención y que la genere, pero no este desarrollo, y ella lo hizo. Me pareció muy interesante mostrarlo, y ya que tenía la oportunidad, vamos a seguir profundizando un poco en cada uno de estos puntos que me parecen interesantes. Les traje algunos videitos para que vean, muy simples y sencillos, que creo que es la mejor forma de por ahí aprender, y que por ahí uno lo tiene en la cabeza o alguno debe saber de qué se trata, pero muy poco a veces tiempo tenemos para sentarnos a mirarlos, y está bueno. Y después la fusión que hacemos en todo eso, que les acaba de decir Ali, ¿no? Que lo proponemos como herramientas, mostramos cuáles son las posibilidades, las diferentes posibilidades, y después obviamente empezar a trabajar sobre cada una de esas posibilidades, la fusión de todo eso, ¿sí? Me interesaba ir mostrando algunas imágenes y videos como para que ustedes también se den cuenta cómo vamos enseñando de alguna manera también a intervenir el textil previamente, ¿no? Adquirir este conocimiento para después volcarlo sobre lo que es
una prenda, que es el proyecto que nosotros hacemos después al final en Diseño 1, o en el futuro, porque tanto esto como lo que es el bordado que damos mañana, la sumatoria de todas esas herramientas después son necesarias para volcarlas sobre una prenda, ¿sí? Y experimentarla más que nada. Y seguir buscando el experimento y la novedad y la identidad dentro de lo que es el proyecto que uno hace, ¿no? Obviamente, previo a todo eso hacemos una investigación de alguna temática, algún tema, de lo que queremos decir, y después, cuando tenemos todo eso cerrado, empezamos a diseñar. Entonces, lo que estamos viendo durante todos estos encuentros es como el desglose de lo que vemos en mi curso, en mi materia, ahí se activó un audio, lo que vemos en mis materias, y después lo aplicamos todo eso a lo que es el definitivo y el final, ¿sí? Vamos a ver un poquito de qué se trata. Bueno, hay alguien que está gritando. Silvina Díaz, ahí estamos. Tenés el audio abierto. Vamos sobre, ahí vamos. ¿Se ve, Ali, vos que tenés, me podés decir? ¿Se ve bien? Ahora sí se ve, sí. Sí, Sí. Bien, buenísimo. Bueno, como veníamos hablando un poquito recién, estas intervenciones obviamente tienen que tener una base, por lo menos para poder trabajar sobre lo que es también incluir inspiración, una base, un contexto, una sensación, una inspiración, un motivo, para poder fluir, ¿no? Estas intervenciones textiles, de alguna manera, de lo que proponemos en diseño es que haya una temática que investigar, y a partir de esa sensación, esa percepción de alguna manera también, ¿no? Porque no solamente es la sensación al tacto, sino que también tiene que ver con lo visual, pueda ser un disparador, una imagen, una fusión de imágenes, un collage, una temática abstracta también, pueda ser un disparador para empezar a trabajar sobre ciertas formas, ¿sí? Sobre lo que es el textil, ¿no? Y de alguna manera también generar esa como alegoría, ¿no? Conectando un poco lo que es la imagen y lo que es la sensación que a uno le da con la posibilidad, ¿no? Que nos da el textil, y poder modificarlo, esa superficie plana que podemos modificar para generar esa sensación, ¿sí? Acá algunas imágenes de proyectos que han hecho algunos alumnos también, ¿no? Un poco mezclado, pero para que vayan viendo la imagen de lo que logramos modificando el textil en cierto aspecto y llevándolo a lo que es una inspiración, más que nada, ¿sí? Esta situación que ha comentado de alguna manera Ali también, que tiene que ver con alforzas o tablas, ¿sí? Y que generan de alguna manera también volumen, ¿sí? Es para también justamente despegarse un poco o ajustarse también al cuerpo de un modo quizás no tan convencional. A mí me interesa en la cátedra que sí conozcan, que ahora los vamos a volver a ver, ¿no? Estas tipos de plegado de la tela, bien puntualmente, con imágenes, pero me interesaba también que nos entiendan en qué situación lo damos en la cátedra, ¿sí? Desde dónde partimos en la cátedra para poder generar una textura, una tanto táctil como visual, y esta intervención, ¿sí? Que es básica en un principio y que en un futuro también vayamos incluyendo determinadas herramientas como por ejemplo el bordado, ¿sí? Imágenes que también nos sugieren, ¿sí? Y podemos empezar a investigar, ¿sí? Quizás para algunos algunos disparadores sean completamente diferentes que para otros, ¿sí? Pero los alumnos llegan de alguna manera por color, por
en situaciones visuales, ¿no? Características visuales, llegan por ahí a fusionar todas estas técnicas que les estuvo contando recién Ali, y que al fusionarse entre sí nos dan esa idea, ¿no? Todos conocemos este tipo de texturas, que hay un montón de tutoriales que nos llevan a quizás marcando y dividiendo matemáticamente la parte de atrás de una tela, y a través de ciertas puntadas y al fruncirlo, ¿sí? Ahí estamos hablando de drapeado, nos llevan quizás a organizar o desorganizar esa tela, pero al mismo tiempo darle volumen, ¿sí? Textiles que de repente nos llevan a lo que es cierta diferencia, ¿sí? No solamente frunciendo, tableando o alforzando o por ahí plisando la tela, sino también que y después obviamente lo vamos a ir viendo, que a través de ciertos módulos y superponiendo ciertos módulos, o por ahí ciertos módulos que pueden ser de diferentes tamaños también, no siempre cuando hablo de módulo tiene que ser el mismo tamaño y al mismo ritmo. En este caso estamos viendo una intervención organizada, ¿no? Como quizás en este caso estábamos observando una intervención completamente desorganizada, ¿sí? Quizás más homogénea, sí en ambos casos, pero quizás más orgánica en este caso y más estructurada, ¿sí? En este. Pero bueno, la idea es que ustedes también puedan, a través del conocimiento de los diferentes tipos de plegados, poder, ¿sí? Analizar un poco y ver qué comunica, ¿sí? Porque a través de la textura también estamos comunicando, es una herramienta que tenemos los diseñadores para comunicar. Habiendo hecho un poco la introducción de todo esto, lo que quería es mencionar un poco los tipos de, volver a mencionar los tipos de intervenciones, ¿sí? Y algunos de los proyectos y de los trabajos de los alumnos que hacen de alguna manera que, entendiendo un poco de qué se trata, después puedan, como les dije, fusionarlos entre sí y lograr cosas completamente diferentes y novedosas, ¿sí? Situaciones que tienen que ver con, en principio, lo que es la tabla, una tabla, como vemos en este caso, una tabla completamente simple, ¿sí? En dirección, puede ser hacia un lado como para otro, un tablón escondido, como ven en este caso se ve mi flechita, ¿no, Ali? Ali sí. Sí, sí se ve. Un tablón escondido, tablones encontrados, ¿sí? Esos son tipos de tablas también, obviamente tiene que ver con medir, ¿sí? Un textil, siempre digo que para trabajar sobre texturas la plancha es elemental, con lo cual tener al lado, ¿sí? La plancha es importantísimo, y empezar de forma organizada y medida, empezar a trabajar un poco esta intervención. Acá vemos algunos ejemplos. Vamos a ponerlos ahí, creo que se va a ver mejor. Vemos algunos ejemplos de diferentes medidas en cuanto a tablas. Y algunas posibilidades sobre la experimentación, ¿no? La tabla y en diferentes direcciones. La tabla común, la tabla simple, la tabla con su caída y su dirección, ¿sí? Y la tabla también generando ese volumen en una dirección y en otra dirección. Cómo de alguna manera recorre el cuerpo y cómo de alguna manera, no sé, se aleja también del cuerpo con ese volumen. Bueno, acá hay algunas imágenes también que corresponden a imágenes de inspiración para lo que hacemos nosotros en el trabajo de prendas plegables,
¿sí? Que es lo que damos el viernes que viene también en este Open, de forma sintética. En la facultad lo damos como mucho más extenso y experimental. Después van a poder mirar en el Instagram de la cátedra los proyectos, yo les voy a mostrar hoy para que vean hacia dónde dirigimos todo esto, ¿no? Y algunos ejemplos que tienen que ver con plegar la tela sin la necesidad de distanciar un módulo de otro. Ustedes saben que la moldería tradicional obviamente cortó partes para poder unirlas. En este caso, lo que hacemos es, utilizamos solo un paño, ¿sí? Y con ese paño trabajamos con la fusión de todas las partes para cubrir el cuerpo. O sea, pocos cortes, pocas costuras, una prenda, ¿sí? Entonces, todas estas intervenciones que estamos viendo hoy nos sirven muchísimo para trabajar con esas herramientas para dar volumen al cuerpo, ¿sí? Otros ejemplos que tienen que ver con tablas, ¿sí? Que tienen que ver con diferentes direcciones en la tabla, hacia un lateral, hacia otro, ¿sí? Diferentes tipos de ajustes de la tabla. Fíjense las costuras, ¿sí? Hacia dónde y en diferentes direcciones, jugar con eso. Quizás, yo entiendo, en algunos casos parece, digo, está contando lo que está observando, pero a veces es tan difícil, ¿no? Observar y detenerse en algunos detalles que hacen y dan identidad a la prenda. De repente determinadas sutilezas comunican, ¿sí? Justamente cuando uno está acostumbrado a tablear de la misma forma, y por ahí hay un mundo mucho más amplio, ¿no? En relación a esto. Frunce o volado. Me quiero detener en algunos para mostrarles antes un videíto que me parece interesante, ¿no? Como para que ustedes puedan también... Voy por aquí. No lo van a escuchar con audio, pero, porque voy a hablar yo, prefiero. Pero me parece interesante que vayamos viendo el hecho de trabajar sobre cómo se realiza un frunce. Parece simple, ¿no? Para los que no conocen o por ahí piensan que solamente es hilvanar o pasar un hilo en un extremo y tirar de ese extremo. Bueno, sí, algo de eso hay, pero en realidad, para que ese frunce quede realmente fijo, ¿sí? Es importante conocer cuáles son los detalles que hacen que eso también quede, ¿sí? Fijo en la tela. Vamos a ver un poquito este video. Vamos a trabajar un poquito sobre lo que es el frunce sistemático, que si bien es irregular, cómo hacer para que esa imagen quede fija, como ese elemento quede fijo. Y después vamos a ver algunos ejemplos de en donde puedo proponer frunces y las diferentes posibilidades que a uno le genera, ¿no? Lo que estamos viendo es simplemente una costura a lo largo de una pieza, que obviamente, ¿qué pasa? Si tiro del extremo inferior de ese hilo, perfectamente puedo fruncir una tela, pero si hago una serie más de costuras, o una por lo menos más, ¿sí? Ahí lo que vemos es que deja el hilo. Si hago una costura a por lo menos medio centímetro o 2 milímetros, lo que voy a tener es un frunce quizás más fijo y organizado, y voy a poder distribuir en esa banda, ¿sí?, de tela mejor el frunce y dejarlo fijo. Ahí vamos viendo. Bueno, como verán, no son
los videos de mejor calidad. En la cátedra les hacía hacer algunos videos hacia los chicos y mostrarlos para saber cómo lo habían hecho, pero me parece que indica perfectamente. Vamos a ver un poco solamente. Acá estamos separando el hilo de arriba con el hilo de abajo, para poder... Ahí va. Fruncir y tirar uno de los hilos. Fíjense cómo ahora el fruncido empieza a quedar perfecto, ¿no? Quería que vean eso solamente para poder continuar y entender, ¿no? Parece como mucho más preciso, es mucho más preciso. Y tenemos un frunce. Bueno, vamos distribuyendo. Perfecto. Seguimos de largo. Entonces, como veíamos también, tanto el frunce como el volado, en este caso experimental, ¿no? Las diferentes propuestas, lo que puedo y de alguna manera empezar a experimentar, empezar a proponer diferentes tipos de frunces, diferentes tipos de textiles, diferentes efectos, diferentes sensaciones, bajo diferentes, obviamente, estilos e inspiraciones. Y fíjense, propuestas completamente diferentes. ¿Qué pasa si, como les decía antes, frunciendo la tela está perfecto, pero qué pasa si empiezo a fruncir módulos, ¿no? Y esos módulos tienen cierta distancia, a diferencia de si empiezo a también juntarlos y acercarlos entre sí, generan otros efectos y otras sensaciones a la vista, al tacto, a la sensación, ¿sí? Entonces nosotros justamente lo que proponemos es eso. ¿Qué pasa si de repente ese frunce comienza a acumularse y al acumularse generan volúmenes y esos volúmenes obviamente comunican otra cosa completamente diferente al típico volado que yo estaba observando y que yo tenía en mente y que yo conocía? ¿Sí? Eso es uno de los, el segundo, perdón, de los pliegues, ¿sí? De las intervenciones tradicionales. Ahora vamos al plisado. Acá también tengo un pequeño videíto para compartirles que me parecía interesante. Lo tengo por aquí. ¿Sí? El plisado es, fíjense, voy a volver un poquito para acá. El plisado es, de alguna manera, se puede hacer de forma manual, obviamente sí. Lo que es el recorrido o el tamaño es mucho más pequeño, lo puedo hacer de forma manual y de forma casera. Este caso vendría a ser un caso industrial o semi-industrial. Hay maquinarias hoy en día que plisan en grandes cantidades y de forma automática y por calor. En este caso, bueno, es un plisado industrial, quizás semi-industrial, podríamos llegar a decir, de forma un poco casero, pero que se sigue utilizando, ¿sí? Que tiene que ver con diferentes tipos de moldes, ¿sí? Esos grandes papeles, cartones que ven, ya están plegados, plisados, con medidas determinadas, ¿sí? Que por presión, ¿sí? Dos cartones, la tela en el medio, fruncen, ahora van a ver todo el video completo, que por presión y por tiempo también, y en algunos casos esa presión con ese elemento que lo están plisando
y dentro de un lugar en donde se les da calor, obviamente cuando el resultado final es que al sacarlos de ahí queda el plisado, ¿sí? Plisados hay dos tipos, uno es el recto, el tradicional, y el otro es los que se pueden hacer de forma industrial, ¿no? Después caseros hay un montón de formas divinas que uno puede generar. Y está el plisado Soleil, ¿sí? El plisado recto, como la tabla que acabamos de ver recién, mucho más finito y trabajado a través del calor, y el plisado Soleil, que es el plisado típico de la falda, todos conocen, deben ser todos muy jóvenes, pero todos conocen el vestido de Marilyn Monroe cuando está saliendo, ¿no? Y está sobre el viento ese que sale de la alcantarilla. Ese es el plisado Soleil, que es un plisado quizás más triangular, ¿no? Comienza fino en la cintura y se agranda levemente en la base de la falda, ¿sí? Por eso acá muestra un poquito cómo plisan fíjense cómo acomodan cuidadosamente lo que es este par de cartones, el textil en el medio. Y por último, cuando terminan, le dan presión a todo eso. Se puede plisar, yo creo que la mayoría de los textiles que conocemos, obviamente con diferentes resultados, ¿no? Hace poquito plisamos y quedó muy bien una napa en el lugar donde trabajo, quedó espectacular. Una napa muy difícil de plisar y queda muy bien. Fíjense también por presión y por tiempo, tenemos otro tipo de intervención textil que genera volumen y amplitud y da amplitud a una prenda. Ahí lo estamos viendo. Este sería como... viendo el otro. Y acá vemos algunos ejemplos de lo que es plisado, ¿no? Tipos de plisados, más artísticos, artesanales, en algunos casos más transparentes, regulares, ¿sí? En la mayoría de los casos, o experimentales, como ven acá en este último, ¿sí? Hay un diseñador que todos lo conocen por el perfume, ¿no? Issey Miyake, que desarrolló y experimentó mucho este tipo de intervención, sobre todo en una colección muy interesante que tiene, que creo que se llamaba algo así como prendas de viaje, prendas que, y hablamos un poco de la experimentación, esto es lo que le digo a los alumnos, ¿no? Prendas que a través del plisado podían reducir su tamaño para poder llevarlas en un tubo en la espalda, cual flecha, ¿no? Y, y podía llevarla de viaje sin tanto ocupar tanto espacio. Esa era justamente una de las colecciones que a mí me llamaron más la atención y me parecieron más interesantes de muchos años. Prendas plegables de Issey Miyake, para que lo investiguen. Me refiero a esto porque no es un plisado estructurado, no es un plisado organizado, es un plisado completamente irregular, orgánico,
pero obviamente también con el trabajo de lo que es el calor y el frunce, ¿sí? Y el apresto también, de alguna manera, ¿no? Ahí entonces estamos recorriendo un poco lo que es el plisado. Bueno, y ahora nos vamos al drapeado, que también tengo un videíto, entramos y salimos, pero me parecía súper interesante. Yo lo muestro por separado, pero hoy quería mostrárselos todos juntos, como para empezar a pensar también en esta situación de una técnica que sí se realiza netamente a mano, y que se genera así a través de diferentes tipos de pliegues. Me parecía muy interesante también que con esta técnica uno puede ir acompañando la silueta, acompañando el cuerpo, no necesariamente la silueta del cuerpo en sí, sino cualquier tipo de... después les voy a mostrar otro que no creo que no lo tengo acá, pero algunas imágenes que me parecen interesantes, algunas siluetas que puedo generar extra, ¿no? Corporales. Y me parecía, vamos a volver para atrás, simple, ¿no? Como de alguna manera frunciendo, genero como esos pliegues que los puedo detener tanto de un lado como de otro, ¿sí? Y al fruncirlo estoy generando esa forma que da recorrido y que da curva en el cuerpo. Tengo algunos tipos de drapeados, ¿no? Como los vemos aquí, que me parecían también bastante interesantes, recorridos en algunos tomando de un extremo y tomando de otro, ese textil, y por ahí ejerciendo como cierta presión, puedo obtener diferentes frunces que generan dibujos, y esos dibujos son de alguna manera también los que generan el volumen, ¿no? Que quiero lograr. Bueno, este también sería otra posibilidad. Vamos un poquito a irnos y a volver. Como drapeado. Estos son algunos trabajos que realizamos en clase. Sí, obviamente siempre trabajándolo de forma homogénea. El fruncido a través de, ¿sí?, una organización o desorganización, ¿no? ¿Qué pasa si yo empiezo a drapear de forma como medida, con ritmo, organizada, generando una forma y repitiendo ese patrón a lo largo y a lo ancho de, este paño, o lo proceso quizás de forma desorganizada, más orgánica, o más programada, o medida, o por ahí más arbitraria, como de alguna manera obtengo diferentes resultados, pero el tipo de plegado es el mismo, ¿sí? Es el drapeado. Fíjense también, como les mostraba antes, esa imagen que ahora tenemos en Zoom y podemos observar, obviamente impecable, ¿sí? Pero orgánica y por ahí sin una estrategia matemática atrás de todo esto para resolver ese tipo de plegado textil. Y en el otro caso, un plegado, un drapeado quizás más arbitrario, ¿sí? No, acá no hay un orden, no hay una predeterminación, no hay una programación. Ambos casos, siempre les explico a los alumnos, quieren decir algo, están diciendo cosas diferentes, ¿sí? Mensajes diferentes, comunican diferente. Desde el detalle, desde la sutileza, estamos comunicando dos cosas completamente diferentes.
Y el trabajo de lo que es el drapeado obviamente como lo vimos en el video del principio, el trabajo de una alta costura, ¿no? Es donde justamente y originalmente lo encontramos, ¿no? Desde obviamente tiempos ancestrales, griegos, romanos, ustedes sabrán visualizar, ¿sí?, lo que es una vestimenta original de esa época. Bueno, se trasladó como obviamente a lo que es alta costura porque es una técnica que lleva mucho tiempo, que para realizarla en un principio se necesitan materiales un poco más finos, obviamente se puede realizar con el material que uno quiera, ¿no? Pero necesitan por ahí para que darle esa sutileza a materiales mucho más finos como la gasa, la muselina, ¿sí?, la seda. Y fíjense acá en el último, ¿sí?, tenemos que en algunos casos este drapeado para que quede fijo, ¿sí?, se lo detiene con, obviamente primero con una serie de alfileres y después con una cinta para darle firmeza. ¿Sí? Esos son tipos de formas de drapear, hay un montón, ¿no? Pero bueno, estos son algunas de las imágenes que me parecían interesantes y generar una síntesis. Nos vamos nuevamente de cuadro para trabajar sobre lo que es una alforza, creo que no, una alforza lo vamos a ver si lo vemos, y creo que tengo algo para mostrarles, sobre todo una alforza casera, porque ahora les voy a mostrar de qué se trata, ¿sí? Esta alforza, creo que tenemos, sí. Bueno, acá estamos viendo un pedacito de tela medido, en donde siempre, obviamente con plancha a mano y marcando un poco por dónde va a pasar esa costura, ¿sí? Es como una elevación, es una tabla, pero cosida de lado a lado, ¿sí? Mucho más pequeña que una tabla. Es como un pellizco de alguna manera. Y esta es una tabla casera porque lo hace con un pie normal, ¿sí? Se puede hacer, obviamente, manualmente, a máquina, de forma casera, ¿no? Existen, no lo traje hoy, los pueden investigar ustedes, pies específicos para trabajar las alforzas y que no es necesario ni medirlo ni plancharlo, sino que ya el piecito lo hace por sí solo, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que llamamos alforza, es la costura de lado a lado, ¿sí?, sellando lo que es esta pequeña tabla, y que por elevación o direccionarlo hacia un lado o hacia otro, uno puede trabajar ese tipo de elevación que puede tener diferentes medidas. Obviamente puede ser mucho más amplia o muy reducida, ¿sí? Ustedes saben, ahí tenemos, ¿no? Tanto de un lado como del otro, bueno, le falta plancha todo esto, y le falta orden también, pero ustedes saben en algunas camisas o en algunos detalles, en puños, en algunos por ahí detalles en pantalones también, observamos lo que es la alforza, ¿sí? Este también, por otro lado ya tenemos la alforza. Los estoy mareando, pero interesaba que vean un poquito de todo lo que muestro en la vean un poco de todo lo que observamos en clase. Ahí va. ¿Sí? Acá está el ejemplo, no en video, pero el ejemplo del piecito del cual les hablaba recién, que genera ya directamente el mismo pie, la elevación, hay diferentes tamaños, y el resultado, ¿no?, de lo que es la alforza. A veces, perdón, vuelvo para acá, digo a veces, el detalle está en poner un hilo a contratono, ¿sí?
y genera también otro tipo de dibujo, otro tipo de detalle, ¿sí? Algo más decorativo, quizás. Y la experimentación, ¿sí? Me interesa mostrar un poco y un poco el tema de cómo realizarlo, como los mencionó antes Ali, y los estamos viendo en video, y los tipos de experimentaciones a través de esa herramienta, ¿no? Esa acción, ¿sí? Diferentes direcciones, diferentes también, por ahí, organizaciones, órdenes, quien más estructurado, quien rompe con las estructuras, fíjense, estos dos superiores y estos dos inferiores, insisto, como vimos antes en el drapeado, están comunicando diferentes conceptos, están dando diferentes mensajes, ¿sí? Son formas de comunicar a través de del mismo proceso, ¿sí? De la misma herramienta y del mismo modo en cuanto a lo que se está operando sobre el textil. Esos son tipos de alforzas. Y fíjense acá el dibujo también de lo que es la alforza, ¿sí? El dibujo en diferentes recorridos y en diferentes direcciones, en diferentes situaciones, ¿no? Y con diferentes ritmos también. Hoy estamos acostumbrados, para los que nos gusta mucho el diseño, seguramente estamos todo el tiempo mirando algunas imágenes en Pinterest, vemos este tipo de texturas y ya las tenemos mega conocidas, ¿no? Pero lo que yo le digo a los alumnos es, piensen en alguna, fusionar ambas, cómo diferenciarse, ¿sí? Del resto, o cómo experimentar con estas herramientas hacia, por ahí, intervenciones que por ahí no hayas visto. Como les decía, en el mismo textil o separándolo por módulos. La alforza también puedo darla a través de módulos con diferentes formas. Y obviamente llevarlo a lo que es una prenda, ¿sí? Y generar en esa prenda, que está ahí como en proceso, generar en esa prenda con esa herramienta, con esa forma de plegar, un dibujo dentro de lo que es el textil, el dibujo de la alforza. ¿Te puedo agregar algo, Lau? Sí. Es que otro referente también que tenemos hoy en día que abarca un poco sobre todo las últimas tres intervenciones que venimos hablando, sería Iris van Herpen, que es una diseñadora holandesa. Y si bien se ven muy complejos sus diseños, si los vamos deconstruyendo un poco, vamos viendo de repente alforza, vamos encontrando distintos drapeados y cómo ella, bueno, ahí vemos cómo ella los transforma. Pero al final que vamos a ir encontrando estas intervenciones en distintas partes y como vemos en grandes referentes hoy día también. Eso Muy quería agregar. bien. Muy bien, Alicia, y es un buen ejemplo para poder aportar, y que si querés escribíselos en el chat, ¿sí? Como también, y de alguna manera, si uno se fija en los detalles de las grandes casas, ¿no? Como Dior, Valentino, hasta los Viktor and Rolf también, que son como referentes de lo que es el diseño del volumen también en sus colecciones que tienen que ver con más lo conceptual, no tan lo urbano, ¿no? Ni la alta costura. Ellos trabajaron mucho tiempo sobre prendas conceptuales y como dice Ali Iris van Herpen también, ese diseño experimental, esas materialidades complejas también, pero si uno se va al detalle y desmenuza un poquito, también tenemos y podemos observar este tipo de intervenciones, ¿sí? Que hacen
al detalle y al discurso que tiene el diseñador después como, ¿no? Como para sostener ese concepto, porque acompaña, ¿sí? La idea es, y como digo, les digo a los chicos en las clases, conocer un poco también de terminaciones de prenda, ¿no? De que a través de estos detalles uno puede darle cierto marco a la prenda y agregarle justamente un valor, el valor agregado, ¿sí? Sabemos que obviamente estas técnicas son bastante complejas para realizar y no hacen al mundo, no acompañan al mundo así como rápido y furioso de lo que es la confección, que por suerte está cesando un poquito, pero es justamente a donde me parece que le podemos dar el detalle y acompañar el concepto, como les decía, y el discurso. Y nos vamos por último a la pinza, creo que este era el último que les había así, porque después aún vamos a ver un poquito de diferentes tipos de posibilidades. Vuelvo hacia atrás, última vez, lo prometo. Volvemos a lo que es la... Acá estoy, sí. A lo que es la pinza. Lo adelanté bastante el video porque la señora acá estaba como que les contaba vida y obra, pero me interesaba mucho que vean desde lo que es la medida. ¿Sí? Me parecía interesante también cómo mostraba ese triángulo, ¿sí? Esa serie de triángulos, y cómo lo cosía la pinza. Obviamente sirve para, vamos a esperar un poquito, para dar volumen, ¿sí? Para generar volumen, o para acompañar al cuerpo, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos después en imágenes, digo, cómo de alguna manera puedo exagerar ese volumen o puedo ajustar mediante pinza al cuerpo. Si, por ejemplo, tengo un textil que no tiene lycra, ¿sí? Y que necesito entallar con la pinza de busto, que todos conocen seguramente, si no lo anotan y lo buscan, con la pinza de entalle, con algunos recortes también sobre la prenda, uno se va acercando a la forma del cuerpo, y de ahí, en algunos casos, y como profundizando un poco más, a prendas a medida, ¿no? Prendas a medida, y de alguna manera también sobre lo que son trajes o vestidos por ahí, o pantalones más ajustados, dentro de lo que es la zona de la cintura y la zona del busto, o por ahí de la cola también, es de donde necesita una prenda empezar a generar un poquito más de volumen, y acá sí, bienvenidas las pinzas. Entonces, lo que está marcando ahí es cómo nace, ¿sí? Desde dónde comienza a coser, y cómo hacer para que se pierda, para que se diluya, ¿sí? esa costura, para que no sea tan marcada y evidente, ¿sí? Y ahí la pierde. Una serie de costuras para que se puedan observar una serie de pinzas, que lo que intenta mostrar es cómo se pierde y cómo genera ese volumen. Vamos a ver un poquito el final. ¿Sí? Son ejemplos, acá lo está haciendo de modo invertido, ¿no? Desde lo que es la parte más fina y cómo llegar hacia el lugar más ancho de esa pinza. Esto puede, obviamente, yo les estoy mostrando un tipo de pinzas, ahora vamos a ver otros, hay pinzas abiertas también, ¿no? Hay diferentes formas, no es que, fíjense, ¿sí? Y ahí fíjense cómo generó esa circularidad, que si yo apoyase eso en la cintura o en la cadera, ¿sí? Lo que logro, vamos a cortarlo acá porque me parece que ya informó bastante, lo que logro es, y de alguna manera, eh, darle esa circularidad y ese volumen, ¿sí? Vamos a ver entonces, por último, los ejemplos que les preparé de pinzas. Esta es un poco
¿sí? Lo que vimos, pero experimentando un poquito el terreno de lo que es algunas pinzas que no están terminadas. Me interesaba más que nada mostrarles algunas pinzas sueltas que dan volumen y que generan, ¿sí?, ese gran espacio, pero que persiguen y siguen a lo que es, en este caso, la cintura, ¿no? El objetivo es ajustar en la cintura. Y en este caso también, pinzas abiertas. Lo que me interesaba acá es no solamente mostrarles, es un combo de todo, ¿no? Ahí arriba en el cuello y en la falda, un poco todo, un poco la tabla, el volado, la pinza, esta fusión de lo que son tipos de plegados, ¿no? Que hoy en día no hay un término para identificar a uno en exclusivo, ¿no? Sino que fusionando estas técnicas entre sí podemos generar siluetas bien diferentes. Bueno, y charlar un poco acerca de cuál es el objetivo de todo esto, ¿no? Que tiene que ver un poco con provocar siluetas amplias, oversize, por lo menos esos son los objetivos de la experimentación que yo pretendo que realicen por ahí en un principio todo diseñador para que experimente ese volumen y tenga, ¿sí?, la experiencia de haber pasado por todas estas técnicas y las pueda fusionar también. Y los resultados, ¿no?, que se pueden generar desde lo que es el textil y los diferentes tipos de textiles. Fíjense que tanto una tabla como un frunce, con diferentes tipos de frunces y de tablas, mucho más prolijos y mucho más desprolijos, ¿sí?, podríamos llegar a decirle, siempre y cuando obviamente estén comunicando ese mensaje, para tanto con el textil como con el ejercicio que hagan, estamos diciendo algo, ¿no? Fíjense también un poco la posibilidad, ¿no? Yo quiero mostrar diferentes ejemplos para que vean y no cerrarse, ¿no?, en que una tabla tiene que estar planchada desde el principio hasta el fin, ¿sí? No necesariamente, sino que esta especie de, podríamos decir, ¿no?, una tabla en este sentido, y digo alforza porque entiendo, no conozco de cerca la prenda, pero entiendo que por ahí tiene un trayecto de costura, ¿sí?, de lado a lado, ahí, pequeño, de lado a lado en cada una de las elevaciones. Digo, bueno, podemos hablar de tabla o de alforza, imagino, ¿sí? Tampoco es que le tengo que poner un título a cada cosa que haga, pero digo, ya conociendo el ejercicio, puedo empezar a fusionar y experimentar sobre eso, ¿sí? Estas imágenes me sirven como referencia a mí para mostrarles las diferentes posibilidades que existen dentro de lo que puede ser o un drapeado, o tabla, o plisado, ¿sí? ¿Se entiende? Como empezar como a mezclar un poquito todas estas técnicas y fijarnos los resultados a los que podemos llegar y los volúmenes que podemos generar también. No solamente es el resultado final lo que me importa, sino por ahí la experimentación que hubo en ese proceso y en el camino. ¿Sí? Algunos trabajos de alumnos, ¿sí?, mezclando técnicas que me parecían súper interesantes para mostrarles. Son algunos proyectos estos que tenía y eran viejos, como para que ustedes también, o sea, puedan ver qué se hace en el aula. Vamos a ver algunos más, pero ahora les voy a mostrar otras situaciones. Estos alumnos también trabajaron tirando hilos y aprovechándose de ese error, ¿sí? Porque a veces también en el experimento a veces surgen errores y en los errores surgen aciertos. Entonces, dentro de lo que es ese experimento, me parecía interesante el resultado al que había llegado este alumno, que tampoco sacó buenas fotos, pero me parecía súper interesante también, ¿sí? Diferentes direcciones, un poco los que les mostré antes, con diferentes textiles, diferentes sensaciones y efectos, sugiere también, ¿no? En este caso,
se había inspirado en la piel de los animales y de los reptiles o algo así, y me parecía que era súper interesante mostrarlo, ¿sí? Tampoco mucho tiempo para mostrar todo el proceso. Nosotros realizamos una investigación a través de una herramienta, un elemento que se llama Artbook, que es, seguramente muchos lo conocen, que es un libro de ideas, y vamos a través de ese libro de ideas en diferentes, obviamente, temáticas a través de los cuatrimestres, van investigando un tema y clase a clase van sumando ese libro de ideas, nuevas propuestas, nuevas imágenes, nuevas investigaciones con respecto a ese mismo tema, ¿sí? Algunos desarrollos también de calados y deshilachados que dieron como resultado cosas muy interesantes como estas también, ¿sí? Tratando un poco de ver la diferencia y, en síntesis, cómo hacer que ese textil que trajeron tenga características completamente diferentes a la original, ¿sí? A la que trajeron, nuevas, novedosas y con identidad, obviamente reflejando una temática, ¿sí? También quería mostrarles un poquito acerca de lo que hacemos en la cátedra y cuáles son los resultados a través de toda esta investigación, ¿sí? Ali está en este proceso ahora, y justamente lo estamos mostrando, ¿sí? Lo que trajo para hoy, y en ese mismo proceso, Ali está igual en diseño 2, y va camino hacia lo que es el bordado, que es lo que vamos a ver mañana, pero en diseño 1 lo que vemos son prendas plegables, y juntamos un poco todas estas técnicas para aplicarlas, ¿sí? Según el concepto y según lo que investigan los alumnos, para aplicarlas en lo que es el prototipo, que la técnica la explico en el otro, Open, pero quería mostrarles un poco lo que es el Instagram de la cátedra, ¿sí? Y los diferentes procesos, ¿sí? Me parece súper interesante. La fusión de lo que son los diferentes materiales con las intervenciones de las telas, y por ahí la fusión de diferentes materiales a través de la integración y la implementación de diferentes módulos. Vamos a ver algunas, no solamente texturas, sino también cómo aplicaron de alguna manera esas texturas sobre lo que fue el prototipo final de desfile. En este caso habíamos hablado de texturas, habíamos planteado texturas o intervenciones mega modulares. Los alumnos lo hicieron en pequeño, y con el equipo les indicamos que deberían hacerlo en megamódulo, ¿no? Ampliar ese módulo, lo cual en algunos casos tuvimos que reemplazar materiales, ¿sí? Lo que en algunos casos nos habían traído como cintas, después pasaron a ser franjas de telas similares a lo que es el material que fue originalmente. Vamos a ver algunas imágenes aplicadas sobre lo que fueron tablas, ¿sí? Esto es justamente el ejercicio de prendas plegables que damos también al finalizar la materia diseño 1. Este justamente es el ejercicio donde el alumno está plegando a través de la tabla y a través de la técnica que damos trabajando sobre ese prototipo que tiene ahí al costado. Diferentes tipos de plisado, bordado incluido, ¿sí? Un poco de todo. A ver si acá tenemos una serie. No, bueno, este es también uno de los prototipos de plegados.
Vamos atravesando los bordados, que eso lo vamos a ver un poquito mañana. Fíjense las diferentes intervenciones, ¿no? Y superposiciones de lo que se trabaja en la cátedra. ¿Sí? Esta es una serie de alforzas trabajadas allá por el año 2016, hace un montón ya. Fíjense también el trabajo de ciertos detalles, como les dije recién, alforzas en detalles, en piezas textiles. Creo que había algo más por aquí que quería mostrarles. Bueno, ahí vemos algunas tablas. Frunces, como vimos recién, sobre transparencias. El trabajo del frunce también sobre una transparencia me parecía muy interesante. O en detalles, ¿sí? Alforzas, frunces. Todo esto se aplica de alguna manera en la cátedra y en definitiva cuando llegamos a lo que es el prototipo. Este es otro ejercicio de prendas plegables, donde se trabaja mucho también el tema de la tabla, el proceso, ¿sí? Y aunque parezca por ahí muy sencillo, a veces es muy difícil tablear, plisar, drapear, y hacerlo con prolijidad, con coherencia, con tenacidad, ¿no? Por lo menos, y desde mi lugar me interesa, en este caso, también, bueno, uno de los prototipos que venían estaban muy lucidos y tenían mucho detalle de lo que es la textura y la intervención de la tela. Y los procesos que se hacen en la clase también, ¿no? A ver si tengo alguno más. Creo que el ejercicio también de lo que es el frunce. Y los plegables también. Pero bueno, me escuchan decir y repetir mucho tiempo plegables porque es justamente uno de nuestros puntos importantes, por lo menos después de tantos años y como experiencia de lo que es indumentaria, creo que esta experiencia tanto del textil, de la intervención, como el de este método para generar una prenda sin la necesidad de una moldería previa, cuando pasan al estado de prenda y de moldería tradicional, industrial, ya van con un conocimiento extra, con un plus, ¿sí? De detalle, de prolijidad, de corte. Me parece como que suma muchísimo al trabajo de lo que es la prenda en sí y la prolijidad de lo que es la prenda en sí. Esto también es una foto que salió en una revista, que ahora no me acuerdo cuál era, pero porque soy muy poco de conocimiento de revistas, pero eh, bastante vista, me habían dicho. Bueno, y este es, fíjense la diferencia, ¿no? Lo que estuvimos viendo recién. También como el mismo tipo de plegado, el mismo tipo de intervención en diferentes telas genera resultados completamente diferentes, ¿no? Esto es, acaban de ver tipos de plegados e intervenciones sobre transparencias, sobre tules, sobre guales, y acá estamos viendo tartán, ¿sí? El tartán es este cuadro de falda escolar, de
de por ahí falda escocesa, ¿no? Con diferentes tipos, ¿no?, de pliegues y de formas. Justamente el proyecto final era trabajar mucho la manipulación, esto estaba en proceso, ¿no? La manipulación de cómo deshilachar y cómo al mismo tiempo generar una prenda prolija en la intervención, pero desprolijo en los finales de prenda. ¿Sí? Acá tenemos otro tipo de intervención también sobre lo que es el final. Y fíjense que en todas las comisiones en donde doy la clase con el equipo le dedicamos mucho tiempo a experimentar, ¿sí?, estas intervenciones. Es muy importante para mí que el alumno comprenda y aprenda el detalle y la prolijidad y la complejidad en una prenda. Muy importante que lo trabaje desde el zoom, ¿no? Que haga un zoom en ese, fíjense, por ahí en algunos casos. Bueno, este no se ve, pero este se veía muy bien en falda. En tabla, acá. Se veía súper bien en la falda el tableado. Y en este desfile hubo bastante uso de lo que fueron estas intervenciones. Con diferentes tipos de materialidades. En este caso habíamos usado escuba, que es como una tela que tiene algo de neopren y algo de lycra, ¿no? Es un intermedio. Y también, en este caso, le permitimos utilizar entretela a la alumna para pegar el volado. Extramodular, ¿no? Y esto que hablábamos un poquito antes, de la tabla, que obviamente no está planchada hasta el final, pero nace como tabla y muere como volado. Otro tipo de prendas plegables también. Acá tenemos también plegados y volados. Experimentación en clase, ¿no? Todo lo que trabajamos en clase con respecto a esas intervenciones. Este es otro desfile de plegables también. Las materias de taller, quería llegar un poco a ver si podemos ver la última parte. Bueno, estas son las partes de... Bueno, y acá llegó la pandemia. Todos en casa a generar lo mismo. ¿Sí? En este caso, todos encerrados y trabajando desde un proyecto dentro de las casas, que fue muy interesante y realmente muy emotivo en todo sentido. Proyectos muy buenos de los alumnos, no solamente visuales, sino también conceptuales. Realmente son proyectos muy interesantes en cuanto a formas, en cuanto a conceptos, increíbles. Bueno, yo hice un pantallazo, más que nada digo para que vean plisados y que puedan observar los diferentes tipos de ideas, ¿no? Que me parecían interesantes que vean. Ali, ¿querés agregar algo? Ya estamos, ¿no? Cortito nomás, sí.
que hagan, que experimenten, que del error, y tú lo dijiste también, que del error se aprende mucho, de no tengo hilo blanco, lo tengo que hacer con hilo verde, no importa, lo hago y creo otra cosa, le doy otro sentido y, y después van a empezar a ver, por ejemplo, yo veo un edificio con una forma rara y digo, podrían ser unas tablas, podría ser esto, y van como alimentándose de todo eso y, y nada, de verdad sobre la experimentación no sean como matemáticos, no hay una fórmula perfecta para hacer todo, para nada. A mí me pasa, o sea, yo en estos días estuve haciendo mi prototipo y me pasaba lo mismo, como que lo iba haciendo y se iban ocurriendo más cosas, cómo resuelvo y nada, que no se queden, suena muy, muy cliché, pero que no se queden con lo básico, no se queden con lo mínimo. Eso me lo repito a mí también, les digo como yo que también soy parte de la cátedra y bueno, y que se inscriban también. O sea, si tienen la posibilidad, ojalá que se inscriban. Eso no. Gracias, ahí decimos bravo. Bien, gracias Ali y muchas gracias también por estar, fue de mucho aporte. Les digo a todos si quieren hacer alguna pregunta, tanto a mí como a Ali, serán bienvenidas. Alguien quiera, perfecto, no hay problema, Giovanni. Perdón, la hora, estás en otro lugar, imagino, ¿no? Por el nombre también, ¿puede ser? En Bogotá. Bueno, bienvenido, bienvenido. Un placer para mí también. ¿De dónde vienen? A ver, hay algunos, seguramente, debe haber de varios lugares, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta quieren hacer? Bien, vamos México. Buenísimo, bienvenidos. Bienvenida Jacqueline. Bueno, me parece que quedó claro. Gracias a vos, Jacqueline, por estar presente. Te agradecemos mucho y ojalá sigamos en contacto. Ahí les dejé el Instagram de la cátedra para que pasen a visitar y para que nos escriban cuando quieren. Excelentes trabajos. Gracias, muchas gracias. Qué lindo, Silvina. Buenísimo. Y si alguna pregunta quieren hacer, estamos aquí. Bueno, entonces, nos despedimos, chicos, ahí, por ahí estaba Fede también. Claro, sí, sí, sigo acá. Bien, buenísimo, entonces, no hay preguntas. Gracias, Caro. Buenísimo, me encantó que te haya gustado. Y nos despedimos hasta mañana, entonces. Dale. Dale, hasta mañana, Lau. Suerte. Bueno, Gracias por todo. gracias a vos y gracias a todos. Gracias, Ali. Nos vemos.